Bienvenidos al CFC Nuevo Delta, un lugar para alabar a Dios y compartir su palabra en familia. Enfrentando la vida con confianza. Y hoy en Argentina estamos viviendo tiempos, tal vez algunos podría decir, un poco de incertidumbre, ¿no? Enfrentando una crisis de alguna manera económica, financiera importante, de conocimiento público, nadie es que no sabe del tema, ¿no? Estos días atrás la propuesta del ministro de Economía generó una revuelta bárbara, ¿no? Entonces ahí esa renegociación con el fondo, y estaban todos los canales, uno prendía y ahí estaban, y un senador a favor y otro senador que estaba en contra, y a nivel mundial los acontecimientos entre la guerra de Ucrania y Rusia están generando cambios en la economía mundial por los efectos que tenemos de la globalización, ¿no? Y afectan la economía de los distintos continentes de alguna manera mayor o menor, pero algo afecta, y ni hablar de la crisis humanitaria. Entonces, estamos viviendo momentos en el mundo entero que está un poco revolucionado, pero más allá de esta realidad que se está viviendo en la Argentina y que se está viviendo en el mundo, si queremos decirlo a niveles macro, está nuestra realidad, la tuya, la mía, la que no es macro, la que es mía, ¿no? Como dice un amigo mío, ¿cuál es el problema más grande? El mío, porque es mío, el otro es de otro, dice, pero el mío es mío, ¿no? Dice. Entonces está tu realidad, mi realidad, la que vivimos cada uno de nosotros de forma personal. Las crisis pueden ser macro, pero cada uno lo vive de forma personal, en su vida propia, ¿no? Ahora, nuestra realidad, y podemos hablar nuestra realidad económica, la de cada uno de nosotros, nuestra realidad en el área de la salud, la que es mía, nuestra realidad con el tema de las relaciones, ¿no? Cómo me estoy relacionando con los demás dentro de la esfera del núcleo familiar chiquito, en el núcleo familiar grande, las situaciones que estamos viviendo cada uno de nosotros, y en el área de las crisis personales puede haber una variedad enorme, ¿no? Y está también la realidad de las consecuencias aún de nosotros mismos. Todo lo que hemos vivido, el bagaje que cargamos, nos afecta de una manera particular a cada uno de nosotros, y lo manifestamos de una manera cotidiana, todos los días, en nuestra manera de expresarnos, de comportarnos, de reaccionar. Todo eso nos hace que cada uno vive una experiencia propia, una crisis tal vez, o una dificultad que no es de nadie, es mía, esa que nadie más que yo tiene que enfrentar. Y por eso entonces la idea es cómo enfrentamos cualquiera sea la crisis personal o familiar que estemos pasando con confianza. Y leamos en Romanos capítulo 5, en el versículo 1 al 5, dice de esta manera: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Podemos tener dificultades personales varias, sean de salud, sean de problemas económicos, sean relacionales, sean cuales sean, pero por la gracia de Dios, Pablo dice, nosotros por medio de la fe y de la gracia nos mantenemos firmes. Y sigue diciendo, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, no solo que nos alegramos porque tenemos una esperanza, un día vamos a estar en la presencia del Señor. No solo esto, dice Pablo, sino también en nuestros sufrimientos. ¿Cuáles? Los tuyos, los míos, las crisis personales, los momentos que nadie más que vos vive. Pero en eso, dice Pablo, nos regocijamos aún en los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda.
Es decir, podemos pasar montones de situaciones personales, pero si hay algo que tenemos claro es que nunca vamos a salir defraudados. Nunca. No importa lo que venga. Puede venir la tormenta más grande que se te ocurra, pero quédate tranquilo porque Dios jamás nos va a defraudar, porque Dios ha derramado su amor, sigue diciendo Pablo, en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y lo primero que quiero que en esta mañana veamos es que enfrentamos la vida con confianza porque tenemos acceso a la gracia. Por eso la podemos ya enfrentar con confianza, porque vos y yo tenemos acceso a la gracia de Dios. La gracia es lo que nos permitió en primer lugar reconciliarnos con Dios por medio de Jesucristo. Sí, nos permitió que vos y yo nos reconciliamos con Dios y entonces quiere decir que ahora tenemos acceso a Dios. Y a veces no llegamos a entender la dimensión de que tenés acceso a Dios. Vos y yo tenemos acceso a Dios y eso es indiscutiblemente algo que te tiene que generar confianza. No importa la situación que nos toque vivir o enfrentar en la vida. Dijimos, pueden ser varias, pero podemos enfrentar cualquier situación con confianza indiscutiblemente, porque podemos declarar aún ante la muerte, que no nos da miedo. Que no me da miedo. Nada. Me acuerdo, mi suegra siempre fue una mujer de fe, ¿no? Pero me acuerdo una de esas experiencias que uno dice, la fe no te da miedo para nada. Ella era una mujer de fe y un día me acuerdo que vinieron a robarle, ¿no? Y la enfrentaron 2 ladrones. Y ahí estaban los hombres con armas blancas en su mano diciéndole, danos la plata porque te voy a matar. ¿Quién me vas a matar?, le decía ella. ¿Qué me vas a matar? Danos todo, que no te voy a dar nada. ¿A quién vas a matar? Yo soy cristiana, tengo a Cristo. Ni la muerte me da miedo, así que andate. Y se fueron los tipos, porque ella fue tan radical en su postura que los tipos se fueron. Y le decían, le ponían el cuchillo acá y le decían, ¿qué vas a hacer? Le decía ella, ¿qué vas a hacer? ¿Vos te pensás que vos me da miedo y la muerte me da miedo? Yo tengo a Cristo y la sangre de Cristo me limpió, me perdonó, me dio acceso a la presencia de Dios. Así que andate lleno de acá porque yo no te voy a dar nada. Después nos contaba ella y estaban todos los hijos, ¿no? y los yernos como yo. Estaba diciendo, pero ya era grande ella, no era una piba, ¿eh? Y yo decía, pero suegra, pero claro, pero ¿qué se piensa que me va a robar este delincuente? Decía ella. Entonces, la gracia, el saber que tengo acceso a la presencia de Dios, como decía Pablo, la gloria de Dios que nos espera, la certeza de que Dios está conmigo, la seguridad de que ni la muerte me da miedo, ni la muerte me da miedo. ¿Por qué? Porque tengo acceso a la presencia de Dios, porque sabemos cuál es nuestro destino al abandonar este cuerpo. Si hemos decidido caminar con Cristo, es decir, si hemos abrazado verdaderamente la fe cristiana, como le pasó a mi suegro, a mi suegra, ella abrazó con sinceridad la fe, sabía quién era en Cristo, sabía cuál era su esperanza, sabía cuál era su destino y nada entonces nos puede generar falta de confianza. Enfrentamos la vida con confianza. La gracia también nos permite acceder a una conversación con Dios, que lo solemos llamar oración, pero es una conversación con Dios. Vos y yo podemos enfrentar la vida con confianza por la gracia que nos permite hablar con Él, y cuando pedimos algo en fe, con fe, en oración, Dios nos responde. Dios nos responde. Por eso vemos la provisión de Dios en nuestra vida de muchas maneras. ¿Por qué? El salmista lo dice así.
En el Salmo 37, 25, en la NTV dice, una vez fui joven, como todos nosotros. Una vez fui joven. El otro día miraba las fotos con Miriam cuando éramos novios. Una vez fuimos jóvenes. Una vez fuimos jóvenes. Y dice el salmista, ahora soy anciano. Algunos dirían, soy viejo. Ahora soy anciano. Sin embargo, dice este salmista, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Y vos y yo, por la gracia de Dios, hemos sido justificados delante del Padre. Y no he visto justo, es decir, no he visto ningún hijo de Dios, ninguno que haya abrazado la fe en Cristo, ninguno que haya sido justificado, ninguno que haya decidido caminar con el Señor todos los días de su vida, que esté desamparado, ni su descendencia tampoco. Cuando nos toca enfrentar problemas de relaciones y cualquier tipo de conflicto, si entendemos el acceso que nos fue dado a esta gracia, recibimos también la sabiduría para resolver o intentar resolver de la mejor manera cualquier conflicto relacional que podamos tener en la vida, porque vamos a tener conflictos. Todos tenemos conflictos, todos somos distintos, y porque somos distintos pensamos distintos, y esos pensamientos diferentes llevan a que a veces tenemos problemas de relaciones, aún dentro del círculo íntimo del hogar, pero también podemos tener problemas con otro tipo de personas, pero no importa cuál sea la crisis que nos toque vivir en lo relacional, lo que dice la Biblia y lo que nos permite la gracia de Dios es que nosotros podemos pedir sabiduría. Y Santiago lo dice de esta manera en su carta, ahí en el capítulo 1, verso 5, si alguno de ustedes, es decir, alguno de nosotros, es decir, si vos, y vos que nos estás mirando tal vez con este video, le falta sabiduría, Santiago, y si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. ¿No sabés cómo resolver alguna situación personal con alguien? Muy simple, tenés acceso a conversar con Dios y decirle, Dios, ¿sabés qué? En esto no sé cómo resolverlo, pero sé que vos me podés dar la sabiduría para resolverlo. Y te lo aseguro, que Dios te va a dar la capacidad de resolver esa situación de la mejor manera. A veces puede que la persona esté mal con vos y no tenga interés de resolverlo, pero vos vas a poner lo mejor de tu parte para que ese conflicto, no con tu propia sabiduría, sino con la sabiduría que va a venir directamente del cielo, directamente de Dios, porque Dios al que se la pide se la da en abundancia y sin ningún reproche. No te está diciendo otra vez te tengo que dar sabiduría, pero vos sos cabezón, no aprendés, no quisiste ir a estudiar. ¿Qué te pasó que cada rato estás pidiendo sabiduría? No, dice sin reproche. No te está diciendo, otra vez venís a decirme cómo resolver esto. ¿Cuándo vas a aprender a dejar de tener conflicto con la gente? No, dice sin reproche. No te va a reprochar ni va a estar pensando, ya me pediste, a ver cuántas veces me pediste sabiduría, 80.000 veces. Ya. No importa, sin reproche. Eso nos permite enfrentar la vida con confianza. Y eso es incomparable. Preguntémonos entonces, ¿estoy enfrentando mis problemas con confianza? ¿Estás vos enfrentando tus problemas personales? No los macro, los que son tuyos. ¿Los estás enfrentando con confianza? Y tal vez me puedas decir, pastor, porque vos no estás viviendo lo que a mí me toca enfrentar.
O tal vez vos me estás mirando y también estás pensando lo mismo. Usted no sé quién es, pero qué fácil que lo hace, pero si usted estuviera en mis zapatos, puede que pienses eso, pero déjame decirte algo, tarde o temprano, todos, absolutamente todos, enfrentamos dificultades, sean mayores o menores, pero todos enfrentamos dificultades. Y es por eso que el apóstol Pablo nos dice en este pasaje que leímos, alegrémonos. Es decir, en medio de las dificultades nos tenemos que alegrar en nuestros sufrimientos. Y vos decís, pero ¿cómo es eso? Yo no me alegro en ninguna situación difícil que me toque vivir, pero el apóstol dice, alegrate. Y entonces uno se pregunta, pero ¿y por qué me tengo que alegrar? ¿No? Y es porque enfrentamos la vida con confianza, si queremos usar las palabras del pasaje, regocijándonos o alegrándonos en los sufrimientos. Y uno podría decir, bueno, me parece que ese apóstol era medio masoquista, ¿eh? A mí me parece que ese dice eso porque debe ser masoquista, porque ¿quién se va a alegrar en eso? Y la verdad es que el apóstol Pablo no era masoquista. La historia lo dice, no era un hombre masoquista para nada, pero sí entendió, no era masoquista, pero entendió los privilegios de caminar con Dios en medio de los momentos difíciles. Lo había entendido perfectamente, lo comprendió y lo vivió. Y no solo lo vivió, que dijo, no me voy a llevar conmigo este legado, se lo voy a dejar a las generaciones y las generaciones y las generaciones, y lo dejó registrado y quedó registrado en las Escrituras, en la Biblia, porque a través de eso Dios nos sigue hablando a vos y a mí. Y uno dice, bueno, ¿y en qué? ¿Qué es lo que aprendió este hombre? Y él nos lo dice en su carta. Lo primero que aprendió, él habla en esta carta de la perseverancia. Es decir, que en medio de las dificultades hay una palabra que aparece que es, esto nos sirve a nosotros para ejercitarnos, para perfeccionarnos en la perseverancia. Y significa que a pesar de los sufrimientos, continuamos sin desesperarnos. ¿Lo entendés? A pesar de los sufrimientos, nosotros continuamos la vida sin desesperarnos. ¿Y cuántas veces, en vez de confiar en Dios, cuando aparecen las situaciones difíciles, nos desesperamos? ¿No te pasa? En vez de decir, bueno, yo tengo a Dios, no, lo primero que hacemos a veces es nos desesperar. ¿Y ahora qué voy a hacer con él? ¿Cómo voy a resolver? Y nos desesperamos. Y Pablo aprendió y nos lo transmite. En medio de los momentos difíciles, tranquilo, vos confía en Dios, porque eso te ayuda en la perseverancia, es decir, a confiar que a pesar de los sufrimientos vas a continuar tu vida sin desesperarte. Qué lindo esto, ¿no? La perseverancia. Entonces, cuando pasamos momentos difíciles, esos sufrimientos nos capacita a vos y a mí en la perseverancia y sin desesperarnos, vemos la respuesta de Dios. Cuando aprendemos a calmarnos, cuando dejamos de lado la desesperación, entonces vemos la respuesta de Dios frente a lo que estamos viviendo, que pueden ser muchas situaciones diferentes, pero algo es seguro, jamás Dios nos va a desamparar. Jamás Dios te va a desamparar. Lo otro que dice Pablo es endereza. La palabra encierra la idea de probar algo para ver si es verdadero o genuino. Ahora, indiscutiblemente, Dios ha dado prueba de su poder a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y es imposible que se demuestre lo contrario, ya que Dios es verdadero y su obrar en nuestra vida es genuino. Por eso escribió Santiago 1:3, dice en su carta, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades.
Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades, porque sabemos que Dios jamás nos dejará solos y sin ayuda. Dios nunca te va a dejar solo. Dios nunca te va a dejar sin ayudarte. Y la ayuda viene de diferentes maneras. Dios nos manda ayuda de variadas maneras, muchas veces a través de nuestra comunidad de fe. Por eso es tan importante ser parte de una comunidad de fe, porque a veces hasta la ayuda viene a través de ahí, a través de la comunidad de fe. Lo otro que Pablo, el apóstol, dice en este pasaje que leímos es esperanza, y la palabra expresa certidumbre y confianza en relación con el futuro. La esperanza es fe en el futuro. Y Hebreos 11:1 dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Te lo vuelvo a decir, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Y sigue diciendo, es estar convencido de que algo existe, y aún cuando no lo pueda ver. Y cuando enfrentamos momentos difíciles, a veces ni siquiera vemos cómo podemos resolverlo, cómo vamos a salir de esa situación. Bueno, confiar en Dios es tener fe en el futuro, es tener la certeza de que algo va a pasar, aunque ni siquiera puedas tener la capacidad de ver cómo va a resolverse esto. Pero ahí está puesta la fe a prueba. Ahí es donde se manifiesta la fe, y Dios actúa y obra y nos sorprende. Por eso más de una vez hemos escuchado, nunca perdamos nuestra capacidad de que Dios nos asombre. Porque perder la capacidad de que Dios nos asombre es porque estamos perdiendo nuestra fe. Y lo otro que dice en este pasaje es no defrauda, y la palabra significa que no falla. Que no falla. La confianza en Dios no es en vano. No es en vano. Tiene el éxito asegurado, porque no depende de los seres humanos, sino de Dios. Y Dios no falla. Por eso enfrentamos la vida con confianza, fundamentalmente por lo último que dice Pablo, porque Dios nos ama. El pasaje que leímos termina diciendo en el versículo 5, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y este amor que dice Pablo acá, no es el amor que vos puedas sentir por Dios. No es el amor que vos podés expresarle a Dios por gratitud. No está hablando de ese amor. Acá también hablan las cotorras, pero no está hablando del amor que vos y yo podemos sentir por Dios, sino que Pablo lo que está diciendo es el amor que Dios tiene por vos y por mí. No está hablando de tu amor, está hablando del amor de Dios por nosotros, que fue derramado en nuestro corazón, en el tuyo y en el mío, cuando recibimos a Cristo, cuando le abrimos nuestro corazón a Jesús, cuando recibiste su perdón, cuando le abriste el corazón a Él. Entonces el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestro corazón y tenemos la certeza de que Dios nos ama. Y el apóstol Juan en su carta escribe lo siguiente en el capítulo 4, versículo 18. En esta clase de amor no hay temor. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo,
Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Si Dios nos ama tanto, podemos vivir la vida con confianza. Podemos enfrentar cualquier situación con confianza, porque sabemos que Dios nos ama y porque si Dios nos ama y está con nosotros, ¿quién contra nosotros, como dice un pasaje? Preguntémonos, ¿hemos entendido el verdadero amor de Dios? ¿Entendiste el amor? Porque si entendés el amor con que te ama Dios, se va todo temor. Temor a cualquier situación, temor a cualquier dificultad. Se va. Los temores desaparecen porque podés depositar tu confianza en aquel que te ama como nadie. En aquel que mandó a su Hijo, siendo Dios, a hacerse hombre por amor a nosotros. Ahora, preguntémonos entonces si estamos entendiendo este amor. Y para concluir, en esta mañana, enfrentamos la vida con confianza, vos y yo. La enfrentamos con confianza porque el amor de Dios por nosotros es tan grande que aún en medio de las dificultades podemos alegrarnos sabiendo que saldremos de ellas por la gracia de Dios. Es decir, por ese acceso incomparable que tenemos a Dios. Tu ofrenda nos ayuda a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio.